Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBA Noticias y Aletella, editorial independiente. El día de hoy tenemos como un invitado a alguien que viene desde el norte del país, desde Trujillo. Es Beethoven Medina, que es un escritor, es un poeta bastante reconocido, ha sido antologado en varias antologías de literatura, no solo en el Perú, sino también afuera. Y acaba de publicar, reeditar la segunda edición de su libro, Edición Extraordinaria, que es una antología de poesía de la libertad, o en la libertad específicamente, hablando de eso vamos a conversar después, de 100 años, desde la publicación de Vallejo, uno de los primeros libros de Vallejo, hasta el 2018. Todo lo que se ha hecho son un libro de cerca de 500 páginas y un poco acerca de cómo ve la literatura, qué lo motiva a hacer esta antología y qué cosa es lo que se tiene que hacer hacia adelante en las futuras antologías. Porque algo que ha sido bastante elogiado y ha sido algo en reconocerse en la presentación que se hizo hace poco en Arequipa, fue de que siendo el antologador ha roto la tradición de que el antologador se antologue, ¿no? Entonces, no está en la antología. Y eso es algo importante también, ¿no? Bienvenido a Entre Líneas y empecemos por esto, ¿no? ¿Cómo nace esta edición de antología de poesía en la libertad dentro de 100 años? En primer lugar, saludo a los televidentes de Entre Líneas. Este programa nos permite llegar a la audiencia regional del sur, desde Arequipa. La pregunta de cómo se gestó esta antología es porque siempre en el aspecto económico, cultural, político, el centralismo aún existe, y de tal manera que si queremos tener un panorama peruano integral, inclusivo, tenemos que empezar a construir, como decía el arequipeño Antonio Cornejo Polar, ladrillo por ladrillo, así será haciendo el mural de la literatura peruana. Pero en este proceso de hacer la literatura peruana, hay que distinguir que hasta los años 1980, siempre los estudios se hacían desde Lima por colegas literatos, escritores críticos limeños o por provincianos que ya estando en Lima se limeñizaron, y por lo tanto no había una visión integral, corporativa de lo que se hace al interior del país, en este caso de las regiones. Mi objetivo fue y sigue siendo y lo será la reivindicación de importantes voces que a veces no salen de la región. No salen de pronto por temas económicos, porque se acostumbran a vivir en la aldea geográfica regional, o porque Lima simplemente también los ignora, a veces adrede, los obvia y quedan encarpetados en el olvido y en el silencio. Esta antología fue reivindicativa desde el inicio, a la vez también se ha realizado como un trabajo de investigación por cuanto tiene sus objetivos, su justificación, hay un proceso de discusión de resultados, de tal manera que se concluye, se hace recomendaciones y también sugerencias. Entonces, al leer la literatura peruana, desde Luis Alberto Sánchez, Tamayo Vargas, parte también de Jorge Cornejo Polar, había una visión sesgada. No digo que ahora ya exista una visión totalizadora, pero vamos contribuyendo poco a poco, porque también es muy irresponsable decir que todo este proceso se debe a la visión desde Lima. No, también quienes estamos en las regiones tenemos el deber, el compromiso de hacer nuestro aporte. Entonces, por eso, en caso de edición extraordinaria, Antología General de la Poesía en la Libertad, 1918-2018, tiene esos objetivos, tiene esa justificación y ese desarrollo. Por eso que aparecen importantes voces, desde, como bien has manifestado, de la primera edición de Heraldos Negros de César Vallejo, pero el estudio empieza desde incluso los mochicas. Ellos no tenían escritura, pero tenían gráfica a través de payares. No voy a explicar todo eso, obviamente, pero sí hay una constancia de ese proceso hasta llegar, pues, de las diferentes etapas, ¿no?, de colonia, de república y hasta los tiempos actuales. Que existe también en el norte. Efectivamente. Ahora, respecto de este libro, esta antología, el subtítulo no dice Antología de Poesía de la Libertad, sino En la Libertad. Y eso es muy sugerente porque ahí usted explica en la presentación qué es lo que ocurre. ¿Podríamos
así como resumidamente explicarnos por qué esa sutileza? Claro, siempre, por ejemplo, decimos una muestra de pintores de Junín, de Piura, de Tacna. SD significa que hay dependencia geográfica de nacimiento de los agentes que participan. En este caso, conscientes que hay una integración, tengo que ser coherente con lo que propongo, con lo que defiendo y con lo que postulo y además fundamento la integración. Y porque Trujillo ha sido, como Arequipa para el sur, Trujillo lo fue para el norte, y justamente desde Vallejo. Vallejo fue de Santiago de Chuco, ¿no? Pero Macedonio de la Torre era de Huancabamba, de Piura, Antenor Orrego era de Chota, Cajamarca, entonces ya había una integración. Entonces, el Grupo Norte, por ejemplo, no es de Trujillo, sería el Grupo Norte de La Libertad o En la Libertad. Pero en esta antología, desde que Julio Garrido Malaver, Marco Antonio Corcuera, cajamarquinos, ellos llegaron, y hasta últimos como Alberto Alarcón, que es piurano y ya vive más de 18 años en Trujillo, sería ingrato ignorar la participación de ellos, la publicación de estas personas, de estos escritores, y sería una visión sesgada. O sea, no es exclusividad de quienes hemos nacido en la libertad, sino de todos aquellos que contribuimos en el proceso literario, a través de recitales, festivales, publicaciones de libros. Respecto de esta tradición literaria, hay cierta comunicación con el sur en el norte, ¿no? Porque tenemos un editor, el editor de Cascahuesos es del norte de Trujillo, también ha sido antologado, por cierto, José Córdoba. Tenemos otros escritores como Esteban Couto, que viene de Chimbote, y hay otros escritores que están así desperdigados por el sur. ¿Cuál es esa comunicación, ese diálogo que existe? ¿Usted percibe eso? ¿Cómo lo percibe? Desde que José María Arguedas habló de un Perú profundo y de todas las sangres, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, somos peruanos con un país pluricultural, multifacético, ¿no? Con folclor, danzas de diferentes manifestaciones, pero tenemos vasos comunicantes sentimentales y de pronto también de cosmovisión, no solamente andina, de cosmovisión peruana, geográfica, y así como también del sur están en el norte. Por ejemplo, Odi González estudió, siendo cusqueño, él estudió aquí en Arequipa, y resulta que en el año 2004 hasta el 2005, él trabajó en Cajamarca y fue grato encontrarme con Odi González, porque yo tengo o tenía relación, digo porque algunos ya no están, como Lugardo de Medina falleció, Odi ahora está en Estados Unidos, el Grupo Eclosión. Yo llegué en 1980 a Arequipa a presentar mi primer libro, el primer libro de mi obra poética, porque primero, como he explicado y consta en archivos, es una antología, Labios Abiertos. Entonces, esa simbiosis, esa integración hace que nuestras manifestaciones y coincidencias estilísticas y de mensajes ratifiquen que el Perú es un país de poetas, de literatos. Ahora, un poco para ir cerrando nuestras ideas, usted como crítico, como alguien que está estudiando la poesía, no solo en las regiones, específicamente en La Libertad, ¿cómo ve la nueva poesía joven en el país o desde las regiones? Lo veo potente, heterogénea, y sin duda que en el Perú se escribe la mejor poesía de Latinoamérica. He estado en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, leo en Colombia, y veo que la nuestra es una poesía que se exige, de repente con más vocación, más pasión, por eso que la nuestra es una poesía experimental, integradora, avanza formalmente, pero no nos olvidamos de los temas ancestrales y la riqueza que tenemos como herencia cultural. Entonces nos da siempre temática, y lo importante que es el trabajo de cada joven poeta, de cada joven narrador, que está en constante ebullición, en constante búsqueda, por eso que aparecen voces nuevas. Finalmente, siempre les pedimos a nuestros invitados que recomienden un libro, que sugieran un libro para que los lectores se acerquen quizás a la poesía. ¿Qué libro usted le recomendaría a aquellas personas que nos siguen? En este aspecto creo que habría que dirigirnos a los niños de 9 a 90 años. Y un buen libro es El Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Para ver no solamente la cuestión local, sino una visión global, que rompa barreras, que tenga que ver algo que ver con la cosmobiología, con la trascendencia y el saber que nos corresponde a todos los hijos de la naturaleza, cualquiera fuera nuestro lugar de ubicación.
El Principito trasciende esos mensajes. Además, hay valores de mucha importancia. Bien, muchas gracias Beethoven Medina por estar con nosotros. Esperamos de hecho que regrese a Arequipa y siga con ese trabajo sostenido en pro de la poesía. Muchas gracias, Entre Líneas. Gracias, Arequipa. Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. El libro que hemos elegido para esta semana es El zorro curioso y el universo, una historia sobre el Big Bang que fue escrita por Robert Farkas. Es la historia de un pequeño zorro que en la noche está hablando con su padre y así como nosotros de niños teníamos muchas preguntas, él empieza a preguntar sobre de dónde venimos, qué son las estrellas, por qué hay tantas estrellas, por qué hay tantos planetas y no hay ninguno que se parezca al nuestro, qué son los átomos y muchas otras preguntas que tienen una respuesta a partir de este libro. El libro está hecho con dos respuestas, uno que es para que podamos darles a nuestros pequeños y una pequeña parte donde te explica de forma argumentativa y científica lo que es astrofísica o los datos astrofísicos que necesitamos para saber sobre la teoría del Big Bang, sobre el universo y sobre las estrellas. Yo los invito a que descubran este libro y así como este pequeño zorro curioso, descubramos el mundo. Y no nos olvidemos amigos que leer nos hace libres.